Hola, bienvenidos al canal, mi nombre es Daisy y hoy vamos a preparar esta rica sopa de frijoles blancos con costilla de cerdo, una receta facilita, deliciosa para que se chupen los deditos en casa. Comenzamos. Los ingredientes son, por acá tengo 1,5 libras de frijoles blancos que he dejado remojando en agua toda la noche para que estén bien blanditos para cocinarlos. También voy a estar poniéndole 2 libras de costilla de cerdo, ya está bien limpia esta carne y la voy a cortar en pedazos pequeños, pero usted puede cortarla del tamaño de su preferencia. También vamos a estar necesitando un tallo de apio, media cebolla, un ajo, un chile o pimiento verde, 4 tomates, 10 ramitas de cilantro. También vamos a necesitar relajo o un combinado de especias y ahí están apareciendo los ingredientes que componen el relajo. Vamos a ponerle también 1,5 cucharada de ajo en polvo, 1,5 cucharada de consomé de pollo, 1 cucharada de achiote, 2 cucharadas de aceite, 1,5 cucharada de orégano, sal por supuesto es al gusto y también 1 cucharada de comino en polvo. Para esta deliciosa sopa vamos a estar utilizando elote, por acá tengo papa cortada de esta manera, tengo huisquil o chayote, también tengo zanahorias cortadas de esta manera. Usted puede cortar la verdura como usted prefiera, tengo ejotes y también repollo. Comenzamos con la preparación. Vamos a poner suficiente agua en una olla y vamos a agregar los frijoles blancos para que comiencen a cocinarse. Si se dan cuenta, son más o menos 10 centímetros después de donde se ven los frijoles hacia arriba de agua. Le ponemos las hojas de laurel, cebolla y ajo, tapamos y cocinamos por media hora. Después de esa media hora vamos a revisar cómo van los frijoles. Quiero decirles de que cuando los frijoles los ponemos a remojar una noche antes es mucho más fácil cocinarlos al día siguiente. Así es que yo les recomiendo que los dejen remojando en agua durante toda la noche. Bueno, miren, acá ya pasaron 30 minutos y ahora le voy a comenzar a agregar la carne. Vean, así de pequeñitos corté yo los trocitos de carne. Como les repito, usted puede cortar la carne del tamaño que usted decida. Vamos a poner toda esta carne acá y después de que la pongamos acá vamos a dejarla cocinando por lo menos 40 minutos más para que la carne se cocine bien y se ablande. Después de que tenemos la carne por acá, después de unos minutos van ustedes a comenzar a ver que la carne suelta sus impurezas. La vamos a limpiar, lo vamos a retirar todo eso que se ve ahí en el agua con un colador, incluso a veces sale espuma blanca, también se la vamos a retirar. Después de haber limpiado la sopita le vamos a poner suficiente orégano, le vamos a poner un poco de sal para que vaya agarrando saborcito. Ya les dije, voy a dejar cocinando la carne 40 minutos más ahí y también los frijolitos se van a seguir ablandando. Mientras ese tiempo transcurre, acá en un sartén aparte vamos a poner las 2 cucharadas de aceite, le vamos a agregar la cebolla, le voy a poner el ajo, el apio, voy a agregar los tomates ya partidos, también le voy a estar poniendo el chile o el pimiento verde y le voy a poner unas 10 ramitas de cilantro más o menos, y esto lo vamos a cocinar por al menos unos entre 5 y 7 minutitos para que se suavicen todos estos ingredientes. También vamos a poner el relajo a tostar en un sartén para que tome ese sabor delicioso a la hora de licuarlo. El ajonjolí y los chiles y también la hojita de laurel deben de quedarles así tostaditos para que los podamos llevar a la licuadora. Miren, así van quedando los tomates, ya está, todos estos ingredientes ya están listos y es momento de licuar. Vamos a agregar todo esto acá a la licuadora con mucho cuidado. Prueben esta sopa porque está bien sabrosa, se van a chupar los deditos con lo rico que queda. A esta licuadora le vamos a agregar una taza de estos frijolitos que miren ya pasó 1 hora y ya están ablandándose. Le voy a agregar una taza de esos frijoles que estamos cocinando. Esto es para que le dé un espesor bien delicioso a la sopa. Le voy a agregar en este momento el achiote, le voy a poner el polvo de ajo, también le voy a agregar el consomé de pollo y yo le voy a poner un poco de agua para licuar. También pueden utilizar de la misma sopa que se está preparando para licuar. Licuamos muy bien estos ingredientes y miren, acá está ya este caldito, ya pasaron
1 hora con 10 minutos más o menos, y es en este punto que voy a comenzar a agregarle la verdura porque los frijoles ya están a punto de ablandarse. Me salieron bien blanditos estos frijoles y con el tip que les di de dejarlos remojando toda la noche están súper blanditos. Ahora voy a agregar toda la verdura. Yo la pongo toda la verdura de una sola vez porque si se dan cuenta la verdura yo la he cortado de forma pequeña, por lo tanto se cocina rápido y no hay que esperar tanto. Ahora por un colador vamos a pasar la salsa que licuamos anteriormente y la vamos a colar muy bien porque no queremos que nos quede la sopita con residuos. Terminamos de colar bien esta salsita y ahora es momento de aromatizar esta sopa y darle un sabor rico con unas ramitas de tomillo fresco. Yo en lo personal le voy a poner más orégano porque nos encanta el sabor del orégano en esta rica sopa de frijoles blancos con costilla de cerdo. Rectificamos el sazón con sal. Yo le voy a poner también unas ramitas de cilantro para que realce ese sabor delicioso, y las verduras yo las voy a estar dejando acá cocinándose por alrededor de unos 20 minutos, pero también acá yo le voy a agregar también otros ingredientes. Le voy a poner comino molido para que le dé un olor y un sabor rico a la sopa, y también le voy a agregar el repollo que ya está aquí cortado y se lo vamos a poner. Y después de 1 hora y media de estar cocinando esta sopita, aquí la tienen lista ya para poder servir. Deliciosa sopa de frijoles blancos con costilla de cerdo y verduritas, súper rica. La pueden acompañar con lo que ustedes más prefieran. Yo la voy a acompañar con arrocito, queso y un delicioso escabeche salvadoreño. Así es que usted disfrútela como usted prefiera. Si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita en la opción todas para ser los primeros en ver nuestras recetas cuando las subimos. Gracias por ver nuestras recetas, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.